Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Un programa interesante tenemos hoy. 39 años han pasado ya de aquel 24 de marzo de 1976. Sí, 39 años. Vamos a tener una gran noche con testimonios, con diferentes voces, con gente que la vivió, con gente que la puede contar. Así que es un programa que yo te pido que te quedes. Nos interesa saber tu punto de vista. Vamos a escuchar muchas voces, diferentes posturas de un tema que nos atraviesa a toda la sociedad argentina. Antes de arrancar a presentar a todos los invitados, antes de arrancar con el programa, tengo un secreto, el que siempre te cuento para renovarte cada día, claro que sí, es dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos, porque Canon es mi colchón, Canon el colchón de los argentinos. Mirá. Yo solo duermo con Canon, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Canon, Canon es mi colchón. Con Canon duermo yo. Atención chicas, Ash tiene todo lo que te gusta, diseño, calidad en botas de cuero espectaculares, elegantes, modernas, con cueros seleccionados a muy buen precio. Sorprendete con Ash. Seguramente cerca de tu casa hay un local Ash que te está presentando la nueva colección 2015. Mirá. Ash, botas de cuero. Ash, a la vanguardia de la moda. Botas, zapatos, chatitas, plataformas, stiletos. Ash, cueros seleccionados. Diseños y colores. Ash, mujeres con estilo. Ash, un local siempre cerca. Héctor Vidondo, buenas noches, gracias por venir. Por favor. La primera vez que viene al programa, ¿no? La primera vez, sí. Bueno, está allá su compañera Vilma Ripoll. Sí. Vino a hacerle el aguante, Vilma. Creo que hoy está representante. Sí, sí. Tengo una línea directa. Hacer el aguante, dice Vilma. Sí. Vienen de la marcha, claro que sí. Irma Rey, buenas noches. Buenas gracias noches. por estar. No, gracias. Maestro Isela, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Verlo, sí. Bueno, grandes personalidades de la cultura, de la política, del arte, para debatir toda esta noche. Antes de seguir, te quiero contar algo. Si renovás tecnología, renovás a tu familia, aprovechá la promo de Musimundo esta semana. Renová todo eso que tienes ganas. Mirá. Pa, salgo 10 minutos, lo que me dure la batería. Si renovás tecnología, renovás a tu familia. Aprovechá todos los días hasta 24 cuotas fijas y en pesos en todos los productos con crédito Musimundo. Sacalo con mínimos requisitos y en pocos minutos. Musimundo, parte de tu mundo. Por las noches se te acalambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina. La solución, ¿cuál es? Arthrostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Arthrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlo. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno cada vez que los necesites. Acordate, para tus calambres, Arthrostop Calambres, y para calmar tu dolor, Arthrostop Té Caliente, tu medicamento de confianza, de venta exclusiva en farmacias. ¿Necesitas terminar con las paspaduras? Llegó a la Argentina Zona Libre de Paspaduras, la primera crema con óxido de zinc, vitamina A y PharmaProtect. Un revolucionario compuesto a base de extractos naturales de manzanilla y caléndula, especialmente formulado para el tratamiento de paspaduras, dermatitis del pañal y higiene del bebé. Zona Libre de Paspaduras es mucho más que solo una crema para bebés. Repara, alivia, regenera y cuida la piel de toda tu familia, y la podés utilizar para lesiones leves como raspaduras del deporte o del frío, quemaduras leves del sol, irritaciones en pliegues y rollitos, grietas del pezón, cutis seco, manos paspadas. Para el cuidado de la piel de toda tu familia, Zona Libre de Paspaduras, tu protector dermatológico. Dante Gullo, buenas noches. Kibo Carlotto, gracias por venir. Camilo García, ¿dónde anda Camilo? Por allá atrás. Gracias por estar, Camilo. Una noche que va a ser apasionante seguramente, llenas de historias de vida. Horacio Petragala, gracias por estar, Horacio. Está Aníbal Rucci, gracias por estar, Aníbal, con nosotros. Y Aníbal Guevara, muchas gracias, Aníbal, por estar. Mucho debate, como siempre, todas las voces, tratando de escuchar y respetar las opiniones, las diferentes opiniones que se van a debatir esta noche, como siempre, en un solo lugar, en Intratables. Tu tintura habitual te dura poco, te deja el pelo reseco sin brillo, prueba con otro tipo de tintura. PharmaColor es la única tintura de larga duración especialmente formulada para tratamientos de cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol. Las canas son cabellos y melanina. Encontrá PharmaColor en sus 24 colores en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y ya sabes, para renovar tu protección día a día, usa la nueva línea PharmaColor de shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Recordá, PharmaColor, el tratamiento que tu pelo necesita. Y si se te cae el cabello, toma un sobrecito de PharmaColor Fort y sentí tu pelo fuerte, radiante y luminoso. Debo decir
inversiones políticamente interesadas que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? ¿Con cuál institución se refiere? No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Presidente Federal Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina, grabé de la función de este poder político, pusieron en marcha el proceso de reorganización nacional. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Por favor, ayúdennos, por favor. Es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. ¡Dónde, niños! En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. ¿Quién sabe si este país no estuvo hecho? Bueno, escalofriante, ¿no? Encontrarse con algunos testimonios. Vamos a tratar de escuchar todas las voces hoy. Programa de colección. Recién le veía la carita a ella, a Irma Roy. ¿Qué te pasaba, Irma, cuando veías hablar a Videla, cuando mirás atrás y ya te diste cuenta que pasaron 39 años de aquel 24 de marzo del 76? Bueno, ese 24 de marzo empezó para mi casa los peores 7 años de nuestra vida. Claro. Fue terrible, terrible, inigualable. Y además es un dolor sin justificación, porque uno tenía la sensación de que la gente desaparecía, porque nadie se podía esfumar, igual, así como si fuera una abstracción que no se supiera dónde estaba. Y yo lo pasé en carne propia, porque el que es el padre de mi hija estuvo 1 año preso y al año siguiente vinieron a buscarlo a mi casa y desapareció. Y estuvo 1 año desaparecido. Y yo pienso a veces en las madres de Plaza de Mayo y digo, la sensación de no saber si está vivo o muerto te vuelve loca. Porque es preferible que te digan, bueno, está muerto. Y Sí. Haces lo posible por soportar el dolor y por crear el duelo, pero no saber dónde está y no saber en qué estado está. Es aún peor. Es terrible, es enloquecedor. Y mi nena era muy chiquita. Era muy chiquita para entender qué pasaba y por qué le pasaba. Pero le pasaba. ¿Se lo preguntaba por su papá? Claro, y a mí me prohibieron 7 años mi carrera profesional y nadie podía nombrarme. Y entonces, la verdad que cuando él se lo llevaron la vez del rapto, se paró en la puerta y me dijo, pase, no sé por qué me llevan ni a dónde, pase lo que pase, quiero que sepas que te amo. Y yo, que estaba con un fusil en la espalda, instintivamente me di vuelta a mirarlo y vi la cara del que se lo llevaba. Y entonces yo iba a los comandos y decía, yo sé quién lo tiene. Ingenua de mí, creía que me iban a mostrar un álbum y yo podía decir, es este. Claro, yo lo que pasa es que empecé a caminar, acompañada por amigos, y ascendí en la línea de los raptores. Y en un momento dado, que ya me faltaba casi el final, que era Suárez Mason,
Me levantaron una tumba en Lanús con mi nombre. Y un día Radiolandia vino a decirme, te vamos a hacer una nota. Yo digo, ¿estás loco? Si a mí me hacen una nota con una tumba que tiene mi nombre, me entierran de verdad. Y hoy que lo pienso a la distancia, digo, a lo mejor me hubiera servido como prueba. Como prueba, por lo menos para mí. Para saber que en la escuela a mi hija, que era chiquita, que estaba en primer grado, le decían, tu mamá no es la señora que te viene a buscar, porque tu mamá está muerta. Ya te daban por muerta. Me dieron por muerta. Claro. La prueba está que me levantaron una tumba con mi nombre. Sí, me dieron por muerta, porque yo molestaba. ¿Y cómo no iba a molestar si tenía que saber si estaba vivo o muerto? Que era lo menos que pedía. Y un día me llamó un general, en realidad lo fui a ver a la casa, que es una anécdota maravillosa, porque me hicieron quedar a 2 cuadras, me llevó un compañero que se llama Bernardo Montenegro, y me acompañaron 2 soldados con un fusil en la espalda hasta la casa de este general. Entonces yo le expliqué que iba a pedirle que si me podía decir simplemente si mi marido estaba vivo o muerto, porque era lo único que le pedía. Y me dijo, bueno, yo le prometo que le voy a averiguar si está vivo o muerto. Entonces le dije, bueno, la verdad que es todo lo que vine a decirle. No le voy a robar los minutos que sobran de la audiencia que me dio, porque no tiene sentido. Y en eso bajó su mujer. Y dijo, ay, ¿quién nos vino a visitar? ¿Cómo no lo dijiste que venía fulana? Fulana, llamó a la mucama y le dijo, mirá quién vino a saludarnos. Y me invitaron a saber si mi marido estaba vivo o muerto. Y me invitaron a tomar el té. Y yo dije, no, gracias. Y ella lo miró a él y le dijo, no le vas a decir a Irma que no se quede. No, dijo él, que cínico. Y pusieron la mejor mesa con el mejor juego de té. Y yo pensaba, en el té me van a dormir. Y voy a salir de acá dopada sin saber a dónde voy. Y yo pensaba, ¿qué hago? Y ocurre que las reglas de buena educación dicen que el almuerzo o la cena, la que da comienzo es la anfitriona o el anfitrión. Pero en el té, el primero que tiene que comenzar es el invitado. Exacto. Y esta maldita cosa que tengo yo de averiguar todo y de saber que esa era la regla. El protocolo era que yo iba a tomar la primera taza. Bueno, de todas maneras sirvieron una sola tetera y yo dije, no, se van a morir todos. El té se puede tomar. Y la empleada dijo, ay, hice unos bizcochitos, qué suerte, justo para usted. Y yo pensé para mí en esos bizcochitos que habrá. ¿Cuál me sirvo de la fuente? Y entonces dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Todo esto pensaba yo mientras ella me contaba las novelas que yo había hecho. Un horror. Un horror. Lo que yo viví en esa casa no se lo deseo a mi peor enemigo. Bueno, nada, que tomé el té, por supuesto, me contaron toda mi historia, porque toda la gente la sabe y entonces te la cuentan como si vos no la hubieras vivido. Y vos por dentro te estabas muriendo. Muriendo del susto que tenía. Yo sé lo que es tener miedo, porque yo tuve muchas veces miedo y una fue esa. Cuando me fui, caminé otra vez las 2 cuadras con los 2 muchachos con sus fusiles sobre mí y llegué al auto. Y mi amigo, de la angustia, no podía arrancar. Y yo le decía, arrancá porque nos van a matar. Bueno, arrancó y a las 2 cuadras paró y lloramos tanto los 2. Porque él me dijo, yo pensé que te había traído la muerte, Irma. Tardabas tanto en salir. Le dije, la ironía está en que tuve que tomar el té. El té acompañada de este hombre que yo sé que es de la cadena de raptos. Y a los 2 no me llamó al otro día, yo muerta. Al día siguiente tampoco, al tercer día me llamó, cuando yo ya estaba en un colapso, y me dijo, está vivo, y me colgó. Pero yo supe que estaba vivo, lo cual me dio esperanzas de decir, bueno, si este hombre que sabe tanto y que es tan importante para esta camada de delincuentes, ahora me faltaba Suárez Mason.
Vos sabés que vos recién decías que tu hija preguntaba por su papá y pienso en Camilo García que seguramente preguntaste tantos años por tu mamá, Camilo. Para recordarnos o para recordarles a la gente que no conoce un poco tu historia, tu madre es una desaparecida. Mi madre desapareció cuando yo tenía 4 años. La típica historia, yo la conté alguna que otra vez, y acá la he contado. Golpearon la puerta en forma muy insistente, hubo que abrirles y se la llevaron. Y durante muchos años me pregunté qué había pasado, no entendía realmente, hasta que luego comprendí que había un plan para imponer un modelo económico, y que los argentinos, que muchas veces pecamos de querer destacarnos por sobre el resto, creo que en Argentina prácticamente se inventó ese modelo de generar desapariciones y tratar de dar el ejemplo con una cosa atroz, una maquinaria tremenda de parte del Estado, de las Fuerzas Armadas, con la complicidad de cierto sector empresarial que veía con buenos ojos la llegada del capital foráneo. Pero bueno, esta fecha es muy especial, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la oportunidad de coincidir en algo, ¿no? Si bien hoy, bueno, se hicieron 2 marchas, o una marcha dividida en 2, creo que en algo debemos coincidir todos los sectores que de verdad nunca más tenemos que tirar para adelante, consiguiendo esclarecer los hechos, llevando al banquillo a los responsables, que el peso de la justicia caiga sobre todos los criminales que ha tenido nuestro país, y esa es la única forma de dejar atrás el ayer, recuperando la identidad de los nietos que todavía están con identidades sustituidas, y llevando al banquillo a los responsables. Para que ya vamos a llegar al tema de las 2 marchas de hoy, queríamos de alguna manera volver a esa noche, ¿no? A través de las historias, de los testimonios que hay acá. Está con nosotros Héctor Bidonde. Héctor, ¿qué nos podés contar de ese día, de ese momento de la Argentina tan particular que marcó un quiebre, ¿no? Un antes y un después, y se han pasado hoy 39 años? Mira, yo me doy cuenta en este momento tal vez de la selectividad que tiene la memoria de uno, porque para mí es muy contradictorio todo esto. En una parte, para hacerlo rápido, yo vengo de una familia donde tenía un tío abuelo cura, entonces yo fui destinado a cambio de un nombre, que es mi segundo nombre, que nunca lo digo, que es Pastor, a hacer la carrera de cura. Y 2 años después mi padre me convenció de hacer la carrera militar, entonces entré después de la sonada del general Menéndez el 28 de septiembre del 51, me vino un día con un librito de 3 pesos a mi casa y me dijo: oíme, tenemos que salir a defender el ejército de Perón. Entonces me metí en la escuela mecánica del ejército, donde está el Garraham ahora. Tenía 15 años, así que estuve 2 años y estuve hasta que me hice echar. Y bueno, creo que mi vida creció, como digo siempre, a los tropezones, y por suerte, en un sentido, creciendo a los tropezones y con algunos antecedentes bastante de pelear, de luchar, de tratar de defenderse, de defender su modo de vida. En realidad la situación mía era bastante particular, porque yo ya hacía teatro, ya había viajado, había vuelto de un segundo viaje, y entonces me puse a ser dirigente gremial en la Municipalidad de Buenos Aires, 72 a 74. Y como me di cuenta que algo de eso iba a terminar muy mal, no sé, una intuición creo, renuncié a través de un escándalo. Reuní todo el 9º piso del Mercado del Plata y dije: renuncio. Hice un despelote al pedo porque no tenía ningún sentido. Y me fui y dije: yo voy a hacer teatro de vuelta, ustedes saben que yo soy actor. Entonces me fui a hacer teatro. Pero yo sabía que estaba desapareciendo gente, pero no en el 76, sino en el 73, 74. Cuando vi que la cosa se ponía demasiado espesa, dije: bueno, yo mejor de acá me rajo, me vuelvo al teatro a ver si me salvo. Tuve una apretada en el 75,
Y el 76 me agarró haciendo, yo diría con furia, porque en realidad fue con furia, francamente. Me encontré haciendo el tercer año de la Escuela Nacional de Arte Dramático en el curso de dirección. Trabajaba haciendo el segundo año de Grandes Chávez en el Teatro Regina y trabajaba en la Municipalidad de Buenos Aires, así que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana sin parar. Y en un momento determinado, haciendo esas tres cosas, un día, el 18 de agosto del 76, me hicieron un decreto, el 2980, para mí, me dijeron, estás cesanteado. Entonces me dejaron cesante, me indigné muchísimo, creo que tenía el cuero un poco duro, pero tenía más furia, bronca e inconsciencia. Entonces me enojé muchísimo, muchísimo. Y como yo había sido delegado de una comisión que había efectivizado los contratados en el año 73, con el general Embrioni como intendente, fui a ver al abogado que nos defendió, lo fui a ver a su estudio, que era un hombre mayor del ejército retirado. Dije, quiero hacerle juicio al proceso. Y le hice juicio al proceso. Y él me dijo, mira, no se puede, es una locura. Entonces digo esto no por un mérito personal, sino que creo que con esto, por eso decía recién que uno selecciona con la memoria lo que puede o lo que pretende a veces. El homenaje mío para ese día y para esa época es para los 5 compañeros del Mercado del Plata, del 9º piso, uno de ellos un ingeniero Carafí, un compañero como el ingeniero Giraldes, un empleado que era un compañero mío, un empleado mío, yo era jefe de laboratorio, y el gordo Lustanó. Me salieron de testigos 5 tipos que laburaban en la municipalidad todavía de Buenos Aires y se jugaron la vida por mí. Y claro, entonces le hice juicio y tuvo una sentencia 2 años después. Era jugarse la vida, ¿no? Está nuestro compañero Sefirino Reato, que Sefirino ha sido muy criticado. Vos le hiciste una nota a Videla. Sí, 9 entrevistas. ¿Cuántas? 9. ¿En qué año fue la última? Fueron una serie de entrevistas entre octubre del 2011 y marzo del 2012. Del 2012. O sea, hace poco. Sí. Hice un libro que se llama Disposición Final. Sí. Hay en la profesión siempre un dilema. ¿Se tiene que entrevistar a todas las personas o solo a algunas? En los cursos de periodismo es la primera que te pregunta el profesor. Yo siempre... Y la pregunta es, si viene el diablo, ¿usted le haría un reportaje? Yo siempre contestaba que sí, pero había algunos que contestaban que no. O sea, que hay que hacer entrevistas solo a algunas personas, a los buenos. Yo creo que un periodista tiene que entrevistar a todos los que tienen información, más allá de la opinión que uno tenga. Pero esa es una opinión. Hay otros que no, que piensan que no. Y eso es tan así que Videla estaba preso, y estuvo preso muchos años, y estaba ahí con mucho tiempo para contestar, pero nadie le fue a hacer una entrevista. Ahí estamos viendo parte de... Esta es tu entrevista, ¿no? Sí, eso fue ya en enero del 2012, porque no podía llevar grabador y necesitaba un testimonio para que después no me desmintieran. Y eso lo tomé con mi celular una vez que se rompieron los escáneres de la cárcel de la Guardia de Plaza de Campo de Mayo. Sí. Ahora, yo creo que el libro, ahí él reconoce que hubo un plan sistemático de secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones. Me parece que ese libro es valioso en ese sentido. ¿Y por qué desapariciones? Porque dice, había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que la sociedad, a la gente le pasara desapercibido. Por eso, para no provocar protesta dentro y fuera del país, se tomó la decisión de que esa gente desapareciera. Cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte. Yo creo que esa frase vale el libro y vale mi trabajo. Después, claro, siempre hay gente que dice yo lo hubiera entrevistado mejor, y hay otros que son sencillamente envidiosos, que dicen, ¿cómo no lo hice yo, que soy tan bueno? Pero eso pasa siempre en todas las profesiones, y en el periodismo, que al decir de la nata, es la profesión con más envidiosos por metro cuadrado que se conoce. Yo creo, perdón, Sí. no,
Para mí la entrevista de Ceferino, también nos guste o no, como piense uno, como piense el otro, sí, claro que sirvió. Por supuesto que sirvió, sobre todo, ¿sabés a quién? A nuestra generación, a la generación de los 20 y pico, 30 y pico, que en el primario y en el secundario no nos enseñaron bien lo que era el golpe cívico-militar. A partir de el gobierno machacando con esto, a partir de los libros, a partir del levantamiento de las actas secretas de la dictadura, a partir de un montón de cosas que pasaron en estos 12 años, mi generación, me parece, la que nació en democracia, entendió, por lo menos yo entendí, lo que fue el golpe cívico-militar. Entender las primeras medidas para entender qué querían hacer, que era un poco lo que explicaba recién Reato. Cuando ellos suspenden la autonomía universitaria, prohíben los sindicatos, prohíben los partidos políticos, como las primeras 3 medidas que hace Videla, Macera y Agosti, ¿qué es lo que estaban tratando de hacer, por lo menos lo que yo entendí? Atacar el núcleo de pensamiento colectivo. No eran los verdes que mataban por matar porque eran unos enfermos. Por supuesto que eran unos enfermos locos, asesinos, psicópatas y antisemitas. Pero además estaban atacando la universidad, los sindicatos, los talleres. La pregunta mía es por qué si el dolor es uno y el reclamo es uno, me parece, ¿por qué 2 movilizaciones? Horacio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué 2 movilizaciones hoy? Bueno, una convoca los organismos de derechos humanos, Madre Línea Fundadora, hijos, familiares y abuelas de Plaza de Mayo. Son los organismos quienes en el peor de los momentos, nuestras madres y abuelas, en el peor de los momentos marcharon buscando a nosotros que habíamos sido robados. Pocos actores estaban al lado de ellas, acompañándolas en esa lucha, en lo peor. Hay madres desaparecidas que fueron secuestradas, torturadas y arrojadas desde aviones. La famosa entrega que hizo Astiz, dándole un beso a cada madre que tenía que desaparecer. Y como siempre, ellas encabezaron las marchas. Y como siempre, nosotros acompañamos a los organismos de derechos humanos. Yo soy parte de un organismo como Abuelas de Plaza de Mayo. Creo que acá viene el tema de por qué hay 2 marchas, porque, bueno, cierto sector cree que las madres, esas madres que fueron, digamos, idolatradas todo el tiempo, de golpe, cuando llegó Néstor, fueron cooptadas, ¿no? De golpe pasaron eran mujeres valientes, y de golpe pasaron a ser viejas estúpidas que se dejaron cooptar por un gobierno. Ese discurso, la verdad que nosotros no lo toleramos, pero no lo toleramos ¿por qué? Porque las madres y familiares que marchan en la otra marcha, para nosotros son madres valientes también. Digo, más allá de que tengan diferencia de pensamiento y que necesiten marchar en otra marcha. Y eso creo que es una gran diferencia que nosotros la aceptamos y el otro sector a veces dice son cooptadas por el gobierno pensando que nuestras madres y abuelas dejaron de ser esas valientes para dejarse cooptar. Esa es la gran diferencia. César, ¿nos puedes recordar un poco ese día? Hoy a 39 años. Voy a hacer una expresión cualitativa de ese día, porque yo estaba cantando, como ocurría en esos tiempos, en Villa Gesell con Armando Tejado. Convengamos que parte importante de la Argentina esperaba un golpe. Absolutamente. Parte importante de la Argentina. ¿Cómo se esperaba? Sí, 2 o 3 días lo pedían. Deseaba un golpe. Lo pedían. Deseaba un golpe. La AAA ya había hecho desastres. Y nosotros, yo particularmente, venía de una experiencia tremenda, hermosamente tremenda, del 70 al 73, de Salvador Allende en Chile. Viví intensamente esa experiencia, pero ya en el 73 fue el golpe de Pinochet, y Pinochet no era un nene de pecho. Por lo tanto, esto que iba a ocurrir en la Argentina estaba proyectado, programado, obviamente. Y lo grave de mi memoria es que, como acá asintieron recién, es que una parte importante de la Argentina esperaba que se dé un golpe. Sí, señor. Bueno, fue el golpe más organizado de la historia nacional. Videla dice que 9 meses estuvieron organizándolo. Perdón, mira, yo por mi generación, desde el 66 con el labio leporino de Onganía, fuimos hijos del estado de sitio.
De los golpes de Estado y de los estados de sitio. Un poco lo estábamos hablando hoy en Maquillaje con Johnny, hablando de la edad que tenemos nosotros, que somos arriba de los 60, y le decíamos, nosotros veníamos de una sociedad militar, donde era un golpe tras un golpe, donde las revoluciones... Éramos hijos del estado de sitio, increíblemente. Claro, éramos hijos del estado de sitio, pero que no te das cuenta, porque cuando vos creces con eso, no te das cuenta. Yo nunca tuve instrucción cívica. No, yo por ejemplo tenía instrucción cívica. Yo tenía instrucción cívica en el colegio y educación democrática, pero era una revolución detrás de otra. Y en Europa se preguntaban cómo revoluciones sin armas, sin muerte. Decían esos morochos levantiscos que siempre están haciendo despelote. A ver, sí, Campolongo, por favor. Mirá, a mí me gustaría aclarar alguna cosa, ¿no es cierto?, que he escuchado. Sobre todo por lo que decía Johnny de las nuevas generaciones. Contar la mayor parte de la historia. La historia se basa en testimonios, pero también en construcciones y en investigación. Punteo nada más. Época de bipolaridad en el mundo. Comunismo y capitalismo. Digo, esto se jugó también en nuestra tierra. Oeste. Fundamental. Bien. Es fundamental. La otra cuestión es, obviamente aquí coincidimos todos, hay una metodología muy bien organizada y con una fermentación sobre la opinión pública, porque quiero ver en algunas otras épocas, César, si toda esa cuestión que le adjudicaban al gobierno de Isabel, del cual yo fui funcionario, no porque fue isabelista y me persiguieron los perreguistas, etcétera, etcétera, pero ¿sabés qué? Pensé en esa época lo mismo que pensé con Raúl Alfonsín en el 87. El golpe era el divino botón, fue al pedo el golpe. Y tanta preparación, porque tenía miedo de firmar. Francisco Franco, que no es santo de mi devoción, en España, en la guerra civil, firmó los fusilamientos. Estos eran unos cagones. Esto es lo que pasa. La camarilla militar, como la llamaba el general Perón, eran unos cagones y se comportaron como cagones. Distinto es las otras etapas. Llevar preso a un teniente primero y todo eso es no haber entendido bien cómo era la complejidad, y Alfonsín eso lo vio en su momento. Y la otra cosa que te digo es, el 25 de mayo de 1973 asume Héctor José Cámpora y Vicente Solano Lima, y se liberaron a todos los presos políticos. En Devoto. En Devoto. Estuvimos en eso. Estuvimos. Ahora, el tema es que, como decía el general Perón, la ultraizquierda y la ultraderecha todavía seguían pensando que el poder salía de la boca de un fusil, ¿sabes? Y esto nos costó mucho dolor. Dolor de todos los años del proceso. Lo que hoy llegan los efectos hasta nosotros. Vos sabés que la lucha interfuerzas mataron a un general que era el presidente del EAM 78, que se llamaba Actis, y después querían culparlo querían culpar a los montoneros, y no estoy defendiendo a los montoneros de ninguna manera. Yo estaba cerca del gremialismo, después Aníbal hablará. Cultura, lo que decía César. ¿Por qué todos tienen que justificar todo el tiempo dónde estaban? Porque obviamente nosotros que no lo vivimos, todo el tiempo tienen terror. Porque después se levantaron los dedos para marcar. El gran aprendizaje nuestro ha sido el respeto a la democracia y a los derechos humanos, pero esas son invenciones recientes, son del 83 para acá. Claro. No solo en Argentina, también en Brasil. Hay muchos testimonios de eso. Uruguay. Hasta el golpe del 76, todos jugaban al golpe. Sí. También las guerrillas. Las guerrillas pensaban que el golpe los iba a favorecer. Hay que ver el comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo, el 24 de marzo del 76, donde dice: este golpe es una etapa superior en la lucha por la revolución. Porque era un plan. Nadie opinaba bien de Aníbal Guevara es tu nombre. Aníbal, vos sos hijo de militares. De militar, sí. Tu papá es militar. El micrófono, por favor. A ver si. Sí, mi papá es Aníbal Guevara, se llama igual que yo. Está hace 9 años preso en Marcos Paz, hace 4 en Marcos Paz. Es el tercer penal porque el que pasa. ¿Y cuál es tu visión de la historia? Mi visión de la historia, en realidad, yo estoy... ¿Por qué vos cuántos años tenés? 31. 31 años. Yo vengo acá en este día que es de mucho dolor para todos, pero en realidad mi dolor es sobre el presente, no sobre el pasado respecto de esto. Lamentablemente el nunca más que se levantó con tanta fuerza no llegó hasta acá. Y hoy de vuelta estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, de abuso de poder del Estado, de violaciones al debido proceso, y encontramos que en los juicios de lesa humanidad, como a mi padre, se condena a un teniente de 23 años sin pruebas
a más pena que a muchos generales en el juicio de las juntas. Que no hay graduación de responsabilidad, que no hay graduación de pena, que no hay absolutamente nada, que se condena independientemente del rol que hayan tenido o de cómo hayan actuado. Y justamente ya hay casi 300 muertos, porque lamentablemente... Explícanos un poquito. Vos decís que sos hijo de un militar que es Yo soy hijo ajeno a toda esta historia. A ver, no es 100% ajeno, como ninguno de los militares, como ninguna parte de la sociedad. O sea, si me preguntás a mí... ¿En el 76 dónde estaba él? Mi viejo estaba en San Rafael, en el 76, era un teniente con 3 meses de antigüedad en el cargo. O sea, ellos egresan como subteniente y recién había ascendido a teniente. Era un oficial subalterno, o sea, que es un oficial que no toma decisiones y que responde las órdenes que le dan. ¿Y qué hizo? Tu papá debe tener la edad que tendría Ledo, probablemente. O un mi poquito papá más. Tenía más o menos la misma edad que Milani. Por A eso, diferencia de entonces, él, nunca jamás yo fue juzgado. Mi siguiente pregunta era, ¿qué te acusado. pasa a vos cuando vos ves a un tipo como Milani hoy siendo jefe del ejército? O Astiz también. Pero Astiz está preso. Milani, mi viejo nunca jamás tuvo una denuncia de ningún tipo, incluso atestiguó en el 85 cuando fue llamado. Como testigo, exactamente, no como imputado. Él le arman su causa en el 2006, en ese momento queda detenido, y desde entonces... pero perdón, ¿de qué lo acusan? Porque... Lo acusan de 4 desapariciones. Bueno. Pero de 4 desapariciones. Lo que pasa es que lo acusan solamente por haber estado en un momento y en un lugar determinado. Ninguno de las 4 desapariciones la vinculan, ningún testimonio. Solamente uno de los 4 que cambió la fecha de desaparición. Porque había denunciado históricamente que desapareció la madrugada del 23 de marzo y como mi viejo llega al 23 a la tarde a San Rafael comisionado, empieza a decir que fue en realidad el 24 a la madrugada. Yo lo que quiero, Aníbal, es que claro, vos contás una parte de la historia y para que veas lo que es la otra parte, ¿no? Escuchábamos a Camilo que se llevaron a su madre, o acá recién decía la señora Irma Roy cuando se llevaron al padre de su hija, ¿no? Es muy sensible el tema, es absolutamente muy complicado. No se trata de comparar dolores. Los dolores no se pero vos lo defendés comparar. porque es tu padre nada más o porque crees verdaderamente en su inocencia. Yo lo defiendo porque en el juicio que tuvo me probaron su inocencia. ¿Y por qué está preso? Porque lo condenaron de todas maneras, pese a haber probado la inocencia. El presidente del tribunal, el doctor Roberto Urat, en ese momento presidente del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, nos dijo antes que termine el juicio, antes que terminen los alegatos y las réplicas de los fiscales, a mis hermanos y a mí en un cuarto intermedio nos dijo: esto viene de muchos años, unitarios y federales, se fue hasta allá atrás y dice: ustedes quédense tranquilos, hay otras instancias, esto es político, quizás la salida sea política. Yo formo parte de una agrupación que se llama Hijos y Nietos de Presos Políticos, justamente, y denunciamos que nuestros familiares que son imputados en causa de lesa humanidad son presos políticos porque lamentablemente reciben un trato diferencial y discriminatorio, salen con condenas en el 90% de los casos, cuando un juicio común por delitos comunes, que fue el año pasado, no llegan al 30% de los casos. Y acá Horacio, quiero escucharte vos. Porque yo, sí, a ver, digamos, tenemos 500, no me quiero equivocar en los números, hay 580 condenados de más de 1.200 procesados. Estamos hablando de que hay gente que... Hay 1.900 procesados, hay cerca de 500 condenados y hay 300 muertos ya. Pero hay gente que está siendo absuelta también. No es que estamos condenando, digamos... te digo, son absueltos, lo que digo, inclusive, ¿no? Como en el caso de Alejandro Duret, son absueltos que revoca la casación, la absolución en cosas que no tienen prácticamente precedentes. Hay absoluciones, digo. Y después casación las revoca en la mayoría de los casos. Es que es difícil marcar también una inocencia en un lugar donde se vivió la tortura, donde la gente desaparecía, porque yo creo que por ahí no hago desaparecer a una persona, pero por ahí tengo una complicidad o formo parte de un grupo de asesinos. Pero con todo respeto a vos, a tu padre, ¿viste? Yo creo que el tema de los juicios de lesa humanidad es impecable, ¿viste? Y hay que perseguir y hay que seguir. Si uno está metido ahí, ¿viste? No es denunciamos una que no se carmelita hace descalza. por el debido proceso, y yo entiendo lo que vos decís. Yo en ningún caso hablo de absoluta responsabilidad, absoluta inocencia en caso de mi padre. Mi padre formó parte del ejército, tenía 23 años, tan responsable como él, están sus compañeros, están los guerrilleros que tomaron las armas. Igual los 23 no tiene nada que ver, si tenía 23 o 33 es lo mismo. El tema es... Uno de los 23 es una persona adulta. Susín tenía 3 niveles de responsabilidad. A mí me parece que hay algo que, viste,
porque podemos hablar de... Igual no sé si es culpable o inocente, yo no sé. Claro, uno puede hablar, uno puede... Ojo con el tema de la edad. No quiero entrar. Una cosa es hablar de una causa que uno puede entender, que puede haber un mal proceso, todo. Otra cosa es que se escape de vuelta él. Bueno, también había guerrilleros. No se escapa, en realidad yo estoy haciendo referencia a que como mi padre había la iglesia tercermundista, a ver, la curia, porque si no se mezcla. Hoy estamos conmemorando el 24 de marzo, violaciones de lesa humanidad. Estamos condenando, conmemorando una noche nefasta. ¿Y qué pasó con los desaparecidos y con los militantes políticos que no tuvieron ninguna garantía? No tuvieron ninguna garantía. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, pero es por eso justamente no se puede repetir. Si hoy está habiendo garantía, estamos diciendo que sí hay. Pero si estoy diciendo, sistemáticamente hay 1900 procesados y nada más 580 condenados. Estamos diciendo que además están en alguna situación de detención. Soluciones. Hay un montón de soluciones. A ver, Camilo, agarra el micrófono, por favor, sí. Está bien lo que estás diciendo y te escucho y está bueno escucharte, digamos. Pero no cometamos, no discutamos, igual que si estuviéramos hablando de otras cosas, como si fuera una polémica en el bar, porque desprestigiamos lo que estamos hablando. Me parece que si él está hablando, escuchar un poco y después te escuchamos a vos y demás, porque si lo pisamos así queda absolutamente desvirtuado, se desvirtúa lo que vos estás luchando por tu viejo, digamos. Entonces está bueno que te escuchemos y demás. Me parece que por supuesto no podemos, si vos le agregás a lo que estás diciendo de tu viejo, le agregás que otras personas fueron guerrilleros y tomaron las armas y demás, ahí estás invalidando el reclamo, me parece a mí. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque todas esas personas que militaron, que llevaron adelante una lucha social, un compromiso social, y no tuvieron la oportunidad de un juicio en un Estado de Derecho, que no existió el Estado de Derecho. Entonces, me parece que a eso es lo que apuntamos, a esa aberración que por parte del aparato del Estado, en absoluta desventaja con cualquier organización social, me parece que... Absolutamente de acuerdo con vos. Y eso es lo que nunca debe repetirse. Absolutamente, terrorismo de Estado, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora, si es una locura que pase en el marco de una dictadura, también es gravísimo que pase en democracia. Y cuando hoy no se respetan los derechos humanos y la gente se muere, cuando hoy no hay derecho de defensa porque a los abogados se les rechazan las presentaciones en 3 renglones, cualquier presentación de los abogados es rechazada casi sistemáticamente, y se condena hoy con más pena que a los generales en el juicio de las juntas, a un tipo que tenía 23 años y que no tenía ningún nivel de responsabilidad, porque Alfonsín tenía claro que habían 3 niveles de responsabilidad, o por lo menos él hablaba de esos 3 niveles de responsabilidad que nombraron recién, que es los que planificaron la acción y emitieron las órdenes, los que por crueldad, perversión o codicia se excedieron en el cumplimiento de las órdenes, y los que se limitaron al cumplimiento de las órdenes, que según él debían ser eximidos de la persecución penal. Sí, a eso me estoy refiriendo, y cuando me hablaron del pasado dije que tan responsable como mi viejo hay mucha gente en la sociedad, pero mi viejo está pagando los platos rotos de esa sociedad hace 9 años. Bueno, también mi viejo y nuestra familia. A ver, sí, un minuto. Sí. Yo escuchaba a él decir, bueno, mi padre tenía 23 años, mi hermana también tenía 23 años. No tuvo ningún juicio, estuvo detenida, la asesinaron, le volaron la mitad de la cabeza, le robaron el disco que recuperamos hace poco. Tu papá tiene un juicio que podés estar de acuerdo o no con los resultados, pero tuvo un juicio en democracia con jueces y con todas las garantías. O sea que no, cuando yo veo que entramos en la comparación, ahí no me gusta la cosa, y me asusta porque no son las cosas iguales. Ahora, vos tenés que no son iguales. Incluso de apelar, de decir, de recurrir a otros tribunales. Yo no tengo ninguna posibilidad. Absolutamente, y eso es absolutamente lamentable. Entonces, pero no comparemos. Lo que estamos pidiendo es el nunca más. Lo que se planteó, lo que planteó Estracer es el nunca más en aquel momento. El pueblo argentino planteó el nunca más, y el nunca más se planteó a un modelo, digamos, que esto... y Estracer ahora mismo estaba hablando y diciendo y denunciando que estos juicios estaban haciendo mal. A ver, porque todo tiene que ver con todo. Vamos a ver el informe que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, de un mismo dolor, pero 2 movilizaciones, 2 marchas, mirá.
24 de marzo, una plaza, 2 actos. El oficialismo y sectores de izquierda opositores se diferenciaron en los reclamos por la memoria, verdad y justicia. Si uno repasa estos últimos 12 años, tanto con Néstor como con Cristina, la política en derechos humanos se ha transformado en una política de Estado. La vigencia de los derechos humanos sigue siendo una deuda pendiente del Estado. A mi hija le quiero dar un país donde pueda ser libre. Este 24 también habla políticamente, y lo que dice políticamente es que queremos más gobiernos como este, que queremos más presidentes o presidentas como Néstor y Cristina. La exigencia de que se abran los archivos es una de las principales para el día de hoy, aunque haya 2 marchas. ¿Cómo vamos a decir sí está bien que haya un Milani jefe del ejército, un Berni que reprime a los trabajadores? Hace 11 años los derechos humanos pasaron a ser política de Estado, y eso es gracias a Néstor, eso es gracias a nuestra presidenta. Además, TN decidió describir la marcha de una manera bastante particular. Agrupaciones satélites del kirchnerismo que han venido en tropa, te diría, traídas por las mismas agrupaciones en las que militan. Poder ver un paradigma de país tan pujante, ¿no? Que el amor le ganó al odio. Hay venta de todo tipo de objetos, desde el merchandising K hasta chorizos, choripanes y hamburguesas. Hay toda una liturgia K montada alrededor del acto. Que el jefe del ejército hoy sea una persona que está por lo menos procesada y cuestionada en la justicia por delitos de lesa humanidad, creo que es un retroceso en este terreno. Milani no tiene que ser jefe del ejército. Tuit de Julián Domínguez. Le agradezco a Eve la invitación para acompañarla hoy a Plaza de Mayo. Memoria, verdad y justicia. Un Milani en las Fuerzas Armadas en el ejército es un retroceso. Que haya venido un presidente de la Argentina como Néstor Kirchner a imponer una política de Estado donde los derechos humanos sean el eje, es un orgullo. Se ha hecho carne y no va a ser posible volver atrás. Bueno, sí, vuelve a salir el nombre Milani todo el tiempo. Bueno, a ver, sí, me parece que las marchas divididas en el día de hoy tienen que ver con esto, ¿no? Un poco por izquierda corren al gobierno que ha hecho de los derechos humanos una bandera respecto del tema Milani o del tema Berni. También acá Carlos hablaba de la construcción colectiva de la historia. Yo escuchaba con mucha atención a Héctor Bidonde y también a Irma Roy, y ellos también formaron parte de esa misma divergencia en la construcción histórica, porque Héctor hablaba de las primeras desapariciones en el año 74, durante la AAA, y López Rega. E Irma hablaba de su ex marido, del padre de su hija, que en ese momento tenía en su militancia política cercanía quizá con López Rega. Entonces esa es la construcción histórica. No la tenía. Bueno, pero esa es la construcción histórica que a veces hace difícil reconciliar todas las posiciones, porque Héctor no estaba hablando del 76, Héctor estaba hablando del 74 también. Bueno, las desapariciones empiezan en el 75. En el 75, después de unos decretos que firma el gobierno peronista, presidente provisional Luder, empiezan las desapariciones, y en Córdoba, yo hice otro libro, Viva la Sangre, hubo 69 desaparecidos entre octubre del 75 y el golpe. Las desapariciones lo que hace no comienzan en el 75. Comienzan antes en Tucumán con el ejército. Con además. Felipe Vallese. Claro. Bueno, pero era militar, un caso. No. Y bueno, pero viste, Borges decía, un caso de lesa humanidad ya es repudiable. Los fusilamientos, las desapariciones, los también presos, con Perón, comienzan con Perón hay presos también. Pero hoy estamos hablando acá, y creo que no hay que reducir y parcializar. El tema del 24 de marzo no es tan solo el 24 de marzo. Claro. Es todo lo que significó, y algunos de los panelistas lo dijeron, las interrupciones y los golpes militares en la Argentina. Sí. Por eso es valorable que hoy, a 30 y pico años del 24, una movilización tan importante como hubo en Plaza de Mayo, con gente joven que toma conciencia de esto. Yo cuando nací, a los pocos años, escuchaba lo que había significado la interrupción de Hipólito Yrigoyen y el golpe que le habían aplicado. Año 1930. Yo en el 55, hoy lo puedo contar con tranquilidad, viste, cuando hace el bombardeo, mi mamá me agarra a mí y a mi hermano menor y nos vamos. Llegamos hasta Sarmiento y Callao. La viví.
Cuando es el derrocamiento de Frondizi, es la primer rata que yo me hago en el colegio secundario. Era primer año y segundo año. Nos vamos con 2 chicos más a defender al gobierno. Cuando él Odilía, aunque no lo votamos y éramos proscriptos, viste, me dolió que un pelotón de la Policía Federal. De la Policía Federal con Alzogaray. Lo sacaron al pobre Ilía. Así de, estas son las cosas que tenemos que discutir y charlar. Porque si no, viste, perdemos el contexto. Estamos en detalles que honestamente... Recién Irma decía, yo sé lo que es pasar miedo. Claro. Yo sé lo que es pasar miedo. Sí, obvio. En esa época vivías con miedo. Vivía con mucho miedo. ¿Y cómo se convive con el miedo? Como se puede, pero no es fácil. No es fácil, sobre todo porque yo estaba prohibida para trabajar, con lo cual no tenía ingresos, y mi marido de ese momento estaba preso, otro año desaparecido, y después se tuvo que ir del país porque Camps dijo que si se quedaba lo iba a matar, y entonces se tuvo que ir, y yo no me fui porque no quería que mi hija no tuviera patria. Porque el hecho de recorrer América para trabajar hace que vos no tengas identidad, porque vas tomando lo de los países donde vas viviendo. Y yo quería para mi hija, primero que fuera argentina, de lo que tengo un gran orgullo de serlo, y después que tuviera un lugar que de pertenencia. ¿Y cómo fue reencontrarte con él? ¿Cómo parece él? Ah, no, es maravilloso. Porque él estuvo un año que vos no sabías si estaba vivo o muerto. Claro. Después te dicen que estaba vivo. Irma? Estuvo en Puesto Vasco. Por eso me levantaron la tumba en Lanús. Claro. Que es vecina. Y una noche me tocan el timbre y aparece 2 hombres, uno de los cuales yo reconozco que es uno de los que se lo llevó. Y yo le dije, pensé que usted traía a mi marido. Y me dijo, bueno, ¿me da un café? Sí, le dije yo, ¿cómo no? Y fui a la cocina a hacer un café, pensando, qué canalla este tipo. Viene a mi casa y todavía me dice que yo tengo razón en pensar que él podía tener la posibilidad de traerlo. Si se lo había llevado, era obvio que podía traerlo. Y al cabo de un buen rato, cuando yo ya le había dado el café a él y al otro, vuelven a tocar el timbre y suben. Y a Papaleo se lo llevaron 5 tipos y lo devolvieron 7, que lo abrazaban y le decían, qué suerte que te salvaste. Era como kafkiano lo que me pasaba a mí, porque era incomprensible. ¿Y cuál fue la primera reacción de él? No, él estaba como ido y estaba con todas marcas como quemaduras de cigarrillo, que después supe es la marca de la picana. Había sido torturado. Pero en la tortura le preguntaban, por ejemplo, cuál era el nombre de judío de Héctor Ricardo García. Primero, que no lo es, y segundo, que si lo fuera, y Papaleo lo supiera, tampoco lo iba a decir. Y lo segundo era dónde tenía el dinero alguien que había sido secretario de Estado, que se me escapa el nombre en este momento, ya me voy a acordar, cuyo hermano era un funcionario importante de López Rega. Por eso te digo lo de López Rega, porque no lo querían absolutamente a Papaleo, porque por supuesto no era de extrema derecha y no estaba de acuerdo con lo que hacían. Vos sabés que recién vi la imagen de Milani ahí. ¿Y cómo se explica la imagen de Milani en el gobierno? Un gobierno que ha hecho tanto por los derechos humanos y de alguna manera por darle luz y claridad a esa parte tan oscura de la historia, ¿no? Bueno, los rangos militares, ¿no?, van generando el ascenso. En primer lugar, lo repetí ya en este programa varias veces, nuestra presidenta dio órdenes explícitas al secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, que lleve todo el legajo de Milani tanto a la justicia de Santiago del Estero como a la justicia de la otra causa de La Rioja y Tucumán, perdón, La Rioja y Tucumán, y se entregó todo el legajo de Milani para que la justicia investigue. Acá no se está ocultando, acá lo que se está pidiendo es que la justicia, si encuentra pruebas, que lo corra. Los organismos de derechos humanos planteamos esta misma posición. Si es responsable, que sea corrido y que sea juzgado como se está llevando adelante
y si no, bueno, que quede demostrado que no. Mira, pero no pensamos que hubiera sido mejor no haberlo nombrado a Milani. ¿Por qué? Porque lo dijo la Nata en un especial en Canal 13. No, olvídate de la Nata. Bueno, porque hay una causa ¿por qué razón hay toda una sociedad que está sintiendo que esto como un retroceso? No hay o toda una gran sociedad, parte de no la hay sociedad. toda una sociedad. Hay una parte de la sociedad que nos pegan con eso. No, hoy Fíjate estuvo demostrado en la plaza. A ver, dejemos de usar el término la sociedad. Pero cuando, permitime pues si no, terminar. yo digo, hay una sociedad que sigue votando a Cristina Permitime y sigue terminar eligiendo. lo que te Hay iba a una decir. parte de la sociedad ¿No crees que acaso? estuvo en la marcha Perfecto. hoy. A ver, yo no quiero ningún genocida Pero en el no, gobierno, que quede pero claro. permitime A mi viejo me lo terminar la entregaron en pregunta. una caja que deben entrar los zapatos que tenés vos. En una caja de zapatos me entregaron a mi viejo. Imagínate que yo no voy a transar con ningún genocida. Eso estamos claros. Ahora, la pulseada política que hoy está llevando adelante el país y las corporaciones y que el grupo hegemónico de comunicación que pactó bajo tortura, quedarse con papel Pero prensa, yo te estoy nos hablando venga a de la decir mamá que de Ledo, Milani, no te estoy que Milani hablando es de el genocida. Clarín, La verdad que yo a eso no le creo. Ahora, si la justicia lo dice, si la justicia lo dice, ahí le tengo. No, no estoy armando todo. Tiene todo un relato. Si me escuchás un poco, lo entenderías. La mamá de Ledo había planteado en su momento que no lo conocía a Milani. Después se armó todo lo que se armó. Pero más allá ¿Vos de crees eso, que eso fue culpa de no, Clarín? más allá de eso, yo lo que te estoy diciendo es que es la justicia la que tiene que investigar y decir, Milani es culpable y la o duda Milani Pero es terminar culpable. la pregunta que te iba a hacer. ¿No pensás que hubiera sido quizá mucho más Sano. no haber puesto a una figura como la de Milán y buscar a Pero si cualquier a vos otro te da lo general? mismo, Silvia, si más vos- allá de eso. Digo, pero ¿por qué? ¿Por qué esta hipocresía de que ahora son todos militantes de los derechos humanos? Ustedes están todo el pero tiempo lo- pero buscando a los lógico, nietos. que- La verdad, Eso, yo bueno, no lo entonces, militante, nosotros, pero la verdad que sí me no, interesan los derechos pero humanos. nosotros que patrimonio somos de los tuyo. organismos de Pero ¿de derechos verdad vos humanos, creés que vos ustedes son pensás los que patrimonio? ¿Tienen el yo lo que patrimonio te de estoy los diciendo derechos es, humanos? yo lo que te estoy diciendo es, vos pensás que nosotros los organismos de derechos humanos vamos a transar que haya un genocida en el poder Bueno, pero y no vamos a se estar entiende, defendiendo. no se entiende. Es el mismo argumento que te dije antes. Hay cierto No te sector entiendo. que cree que las madres son todas viejas idiotas que se dejan cooptar porque son kirchneristas o porque están a favor del gobierno pero entonces- o de la porque política reciben que dinero, llevan. pero digo, No, Horacio, a ver, me parece que yo siento una fuerte contradicción en un gobierno que levanta fuertemente la bandera de los derechos humanos, que impulsó los juicios, que bajó el cuadro de Videla, que pidió perdón Néstor en nombre del Estado en la ESMA y yo, pendejo era, lloré, me acuerdo, lloré cuando Néstor pidió perdón en la ESMA. Con Cabandier, cuando apareció el nieto de Estela, uno llora con eso. Ahora, hay una contradicción muy fuerte cuando vos ves la declaración de Olivera hijo, no Ledo, la otra causa, la de La Rioja, la de Olivera, cuando dice, yo lo vi a Milani cuando detuvo a mi viejo, y a los 10 días, cuando me llevó a la cárcel al juzgado, Milani ingresó a la sala donde yo iba a declarar, y ahí me estuvo hostigando todo el tiempo, me acusaba de ser guerrillero y me preguntaba si era del ERP, sí o no, sos del ERP, no sos del ERP. En plena declaración mía, el secretario del juzgado le pidió a ese teniente que diera su nombre y apellido y se identificó como César Milani. Planteémonos entonces, qué ¿por fuerte qué? que es Planteémonos entonces, ¿por qué criticamos cuando la presidenta marcó que quiere democratizar la justicia y que quiere una justicia independiente? Pero no podés tener ¿Por qué el la tipo de criticamos? jefe del ejército. Pero es Horacio. la Vos justicia lo la que tenés tiene que primero tenés que avanzar, ser vos. no vos. Vos no vas a decir es Vos culpable. tenés que ser el primero en La decir, justicia no me tiene banco que a Milani, avanzar. jefe del ejército. La justicia. Yo no le estoy diciendo, tu viejo es un asesino. La justicia lo está diciendo. Pero Horacio, y mientras no lo está tanto, diciendo. El Senado lo llama indagatoria, el juez deja. Es la misma justicia que los fiscales ad hoc que le hace la causa a Campagnoli, es la misma justicia. La justicia que está en duda en muchos aspectos, menos en los juicios a nosotros. En el caso de Milani es muy parecido al de mi viejo, tiene más o menos la misma edad, tiene las mismas, menos pruebas todavía. Mi viejo tiene menos pruebas que Milani. Yo no voy a Milani es el defender. jefe del ejército y mi quede viejo claro, tiene vuelvo- 9 años en porque cana. Quiero que quede claro. Yo, a ver, como te dije antes, tengo una historia que no la quiero. Digo, ya todos saben mi historia, cómo me la entregaron a mi mamá, a mi papá, ya te lo conté. Bueno, no voy a defender un genocida. Yo no voy a defender un genocida. No pasa, Ahora, lo que yo no lo planteo hace. es que si a mí me plantea un grupo hegemónico que está peleado con este gobierno que más hizo en la historia de esta región en materia de derechos humanos con políticas del pasado,
y con políticas del presente. Perdón, no es un grupo hegemónico. Con políticas del presente también. Reconocido hasta por las Naciones Unidas en política de derechos humanos. Digo, yo lo que voy a creer, sin duda que voy a creer mucho más a mi presidenta, pero ni lo dudes. Está bien, créele a Cristina, pero te voy a dar el dato. Y segundo, quiero que la justicia avance. Perfecto, que la justicia avance. Las causas, por ejemplo, perdón, las causas están paralizadas. ¿Me escuchás un dato? Con el testigo que ¿te puedo dar un dato? En el nunca más riojano, Pietragala, en el nunca más riojano, además de la causa que citaba Johnny, del ex soldado Olivera, también hay 2 periodistas, el fotógrafo Plutarco Schaller, también por torturas. Verónica Mata lo denunció por secuestro durante la dictadura. Esto figura en el nunca más riojano y todas las causas están paralizadas por la justicia. Entonces, ¿cuál es la situación que usted no... Yo no lo creo, yo lo que digo es que la justicia tiene que determinar. Nosotros planteamos que la justicia es una lacra. Pero mientras tanto... Acá te atacan y dicen, ¿cómo la justicia es una lacra? Perdóname. La justicia es una lacra. Pero vos no querés ver que falle. Decir si Milani es culpable o inocente. Y mientras tanto, ¿qué hace? Bueno, porque ustedes confían en la justicia cuando les conviene. Democratizar la justicia, dicen que queremos cooptar la justicia. No, sacalo. Hay que sacarnos la careta y encarar los temas. Sacalo. Sí, yo creo que politizar hoy semejante tragedia que ha vivido la Argentina es una locura total. Acá habemos hijos, como Camilo, como yo, como muchos, que hemos sufrido la violencia más terrible que ha vivido la Argentina en toda su historia. Entonces entiendo que nos tiene que unir eso, entiendo que ponerle política a aquellos hechos de hace 39 o 40 años, o desde el 55, y como Gullo decía, también la primera desaparecida en Argentina fue Eva Perón, y estando muerta. ¿Sí? Creo que no vale la pena. Hoy lo que nos tiene que unir a todos nosotros es entender que el sufrimiento es de todos, que todos somos la mamá de él, todos somos mi padre, tenemos que luchar por eso, tenemos que descarnar los sentimientos contrarios a lo que nos puede dar esta lucha que debe ser de conjunto, que no importa Cristina, no importa Néstor, gracias que ha ayudado en todo este proceso de esclarecimiento, pero tenemos que seguir tratando eso. Nosotros estamos luchando también por el tema del asesinato de mi padre. Y tampoco tuvo oportunidad. Ninguna. Pues fue asesinado por la espalda, 23 balazos. Entendemos, estamos luchando por lesa humanidad. Entendemos que fue un crimen de lesa humanidad, pero yo no vengo a politizar eso, porque creo que hoy es un día de memoria. Un día para entender todos que hay que acompañar todos juntos este proceso de pacificación de las almas. Y lo hablo en serio. Yo siempre digo que voy por el tema de mi padre sin rencores, sin venganza, en busca de la verdad. Nada más que de la verdad. Y sé que lo vamos a lograr. Y hace 35 años que estoy en la causa y hace 42 años van a celebrar en septiembre esos asesinatos. O sea que fue toda una lucha. Y yo entiendo a los chicos el sufrimiento terrible que habrá tenido Camilo, o el sufrimiento de Dante con los asesinatos de su mamá, creo, ¿no es cierto? De un hermano. De su mamá. Y de todos. Fue una locura lo que vivimos. No podemos ponerle política e ideología a eso. Tenemos que ponerle sentimientos hoy. Pero es verdad lo que estás diciendo. Tenemos que ponerle sentimientos, que es lo fundamental. Que es lo fundamental. Y ponerle sentimientos no solo al 24 de marzo, a todas las tragedias que vivió la Argentina. Los olvidados del 55, que están totalmente raliados de los derechos humanos. Totalmente. Entonces yo creo que lo más importante de hoy es pensar que no somos enemigos, que se vivió una época de locura total, donde había muchas personas que no transitaban los caminos de las armas y fueron asesinados, y reconocer que hubo mártires y hubo héroes de nuestra patria y rendirle un fuerte homenaje a ellos. A ver, ¿cómo se hace para cerrar heridas que seguramente no van a cerrar nunca? No cierran. No cierran porque días como este, por ejemplo, te lo traen a primer plano. Porque es imposible olvidar lo que pasaste. Fue muy doloroso y costó muchas vidas. Y entonces, ¿cómo vas a olvidar? Todos los chicos jóvenes que han muerto por ideales. No se puede matar a la gente por el delito de pensar.
Esto es terrible. Yo creo que me hice diputada de la Nación nada más que para decir, bueno, por lo menos si ahora me persiguen tendrán un justificativo. Porque privarte de trabajar 8 años de tu vida por el delito de ser peronista es como muy fuerte. Héctor, ¿y cómo era circular en esos años por la calle? ¿Qué se respiraba? ¿Cómo se vivía? Yo quisiera contestarte lo que me decís, pero me parece que tal vez involuntariamente y en mérito a la dimensión de la tragedia, uno trata de ser lo más sensible, lo más abierto, lo más razonable que puede, y entonces tratar de apuntar a ver qué es lo que uno realmente quiere. La verdad tiene que ver con casos generales, tiene que ver con casos individuales. Felipe Vallese murió en un momento, se discute sobre la comandancia del ejército hoy acá. Yo podría decirte, si se tratara de poner casos para que uno saque algún tipo de conclusión o de provecho o de intentar fortalecer la memoria, podría decir, bueno, ¿qué pasa con Julio López? ¿Qué pasó con Luciano Arruga? Es como que de pronto los derechos humanos que han sido y siguen siendo, yo creo, una incorporación a un sistema como el que tenemos nosotros, pero no acá en la Argentina, en el mundo, que es el sistema de un capitalismo absolutamente salvaje. Y tratar en lo posible de defender cosas en nombre de una verdad que uno sabe que realmente, de verdad, los políticos no tienen la menor posibilidad de manejar esto y llegar a ninguna verdad. La unión del pueblo, intentar una unión general. Todo el mundo tiene el mejor deseo por lograr esa unión. ¿Usted se está sacando una tajada siempre? No quisiera hacer, de verdad, no quisiera poner ningún calificativo. Lo que digo es que más consciente o menos conscientemente, a todos nos aparece el tironeo de las cosas que uno ha defendido o perdido, o por las cosas por las que ha peleado. Yo no sé si el tema es darle un contexto más amplio, pero siento que uno, cuando vos decís cómo se vivía, y se vivía, por eso yo decía, mi experiencia, yo no sé, que era bastante barata, laburé con mi nombre, no diría que no fui una víctima del proceso, laburé. Solamente muchos compañeros suyos pero no, y yo también, a mí también, claro. En un momento me vinieron a buscar con un Falco en abril del 75 en la puerta del Mercado del Plata, y por suerte me había avivado y había renunciado un año antes porque no era ningún pelotudo y porque realmente hice un escándalo, yo diría, no ingenuamente. Lo hice porque quería defender mi vida, mi familia, mi hija, la que tenía en ese momento, y más o menos me apiolé como para hacer algo de esto. Y pasarlo todos estos años, y uno lo vivió, el proceso como lo vivió, con el dolor y el desgarramiento. Yo laburaba en un lugar que, sin meterlo en una cuestión pequeña, pero el Mercado del Plata estaba dividido. Del 5º piso para abajo estaba la Juventud Sindical, y del 6º hasta el 9º estaba la Juventud Trabajadora Peronista, a la cual yo pertenecía en ese momento, siendo un hombre que venía del trotskismo. Y todo el mundo sabía que yo era un tipo que venía de la izquierda, y yo me identificaba como tal. Y éramos 4 delegados que venían de la izquierda, pero desapareció media comisión interna de la Comisión Municipal de la Vivienda. Y como eso uno dice, ¿cómo me ubico yo frente a esto para tratar de reivindicar esto al día de hoy? Entonces tenemos que, me parece a mí, aprovechar situaciones como esta para abrir un debate, para tratar de escucharnos, para darnos cuenta, tal vez sea esa el aprendizaje, muy pequeño. A ver, ¿cómo hace uno para no permitirle a esa parte tendenciosa de uno de que tironee para el lado de la defensa de mis ideas en contra de la de los compañeros, cuando los derechos humanos de verdad han sido una conquista extraordinaria, y gran parte tiene que ver con este gobierno que se implantó, pero ojo, viene desde Alfonsín, los derechos humanos. Yo digo que después de los valiosos testimonios de lo que decía Rucci, lo que dice Camilo, y esto de defender y de entre todos unirnos para seguir pidiendo justicia, también es importante hoy y a futuro saber quiénes son los que están plantados en el escenario, porque en los últimos 9 años 136 sentencias,
31 sentencias firmes, 16 en curso, 120 que van a ser debatidos, 563 condenados en todo lo que fue el proceso de juicio y demás. Los logros internacionales, o por lo menos el reconocimiento internacional en materia de derechos humanos a este proyecto y estos últimos años. Pero también hay que saber que a futuro esto puede continuar, pero no hay que olvidarse, por ejemplo, Mauricio Macri, no digo de politizar, pero Mauricio Macri dijo que quiere terminar con el curro los derechos humanos. Entonces, cuando alguien plantea que a futuro que los derechos humanos es un curro, sí tenemos que tener en claro, no hay que politizar, pero sí hay que tener en claro... Pero ya se explicó eso. ¿Cuál es un camino y cuál es otro camino? Cuando alguien dice que los derechos humanos es un curro y no entiende el dolor... entonces, que hay algunos curros. Que hay algunos curros o que hubo algunos curros. Pasa que Macri lo que explicó de Carlotto dijo cuando hoy. Macri se refería a lo del curro, me parece que se refería a los 120 millones de pesos que pagó Exactamente. Pero me parece un tema menor. Hay un punto... Aunque para Diego es molesto cuando yo lo digo acá en cada programa que eso es una vergüenza. Hay que entender cómo se encaran los temas y cuánto puede llegar a importar. Sí. A mí no me... Pero hay un punto en el que vamos a estar de acuerdo, que me parece vos y yo, y que Macri no va a estar de acuerdo. Que es encarar algo que falta a futuro, que seguramente Pietragala y Camilo también van a estar de acuerdo, que es analizar qué pasó con la sociedad civil, no la gente de a pie, sino sectores civiles cómplices de la dictadura que al día de hoy nada. Exacto. Digo, cuando recién yo estoy viendo la pantalla los diarios, son impresionantes los diarios de esa época que están en los libros, ese nuevo gobierno, total normalidad, expresivo discurso del general Videla. Perdón, quiero cerrar con esto. Cuando vos ves que había diarios que se callaban para quedarse con papel prensa. Hoy ninguno de los diarios importantes mencionó absolutamente nada. Déjame que te cierre una la idea. vergüenza, había empresas que festejaban no tener sindicatos, como Ford, como Ledesma, como Techín, que por supuesto había algunos sindicalistas que entregaban compañeros, sindicalistas que hoy están con el kirchnerismo y que en ese momento entregaron compañeros. Un sector de la iglesia que se cayó la boca. Todos esos sectores, por lo menos para mí, y va más allá de kirchnerismo, antikirchnerismo, deben ser juzgados en el futuro. Me parece que ahí es ese punto. No lo van a hacer. Hay muchos sectores que no están pagaron de acuerdo. 50.000 pesos un plato. Al tema que decís vos, no es que no pasó nada con los civiles. Nosotros, yo como querellante, como secretario de Derechos Humanos, estamos pidiendo juicio a los civiles. El tema no es que no pasó nada, hay un montón de acusados. Lo que pasa es que la justicia expresamente, de forma expresa, mejor dicho, en 20 horas decidió de que fulano no a eso voy con que no pasó nada. Claro. Y el tema de Macri, no solamente Macri dijo eso, no sé si se aclaró o no. Su candidato en Tucumán, con él al lado, dijo de que los derechos humanos se habían convertido en una casa de brujas, o sea que se ratifica la política de Macri en el tema de derechos humanos. Y lo último que quería decir, porque sé que se termina, después somos muchos, el tema de las dos marchas, bueno, es lamentable que se hayan hecho dos marchas, bueno, ojalá el año que viene seamos una sola. Pero no me preocupa a mí que se hayan hecho dos marchas, me preocupa a quienes no estuvieron en la marcha. Y no Macri, me refiero porque él ya tomó una posición, está claro. Otros, que incluso fueron parte del gabinete de Cristina y fueron parte del gobierno, o han sido gobernadores o distintos dirigentes, no se hayan pronunciado. No digo que no fueron a la marcha, porque por ahí se produce una bucha en puerta de paro, una solicitada de decir, estoy en contra de lo que pasó el 24 de marzo del año 76, ni eso dijeron. Bueno, a mí me asombró la frialdad. Digamos que algunos han cambiado el comportamiento en plena democracia. Sí. En la época de la dictadura o en la época de la democracia tuvieron un papel nulo o cuasi nulo y que después aprovecharon una situación muy favorable o cambiaron, que no está mal cambiar. Pero no hagamos un revisionismo del comportamiento de todos a futuro de algunos, porque acá también están metiendo el miedo. Hoy yo he escuchado con todo respeto a tu madre, ojo a la hora de votar, pongamos la memoria en el sobre. Por supuesto. No solamente miremos adelante, miremos la conducta que tuvieron muchos atrás en la época militar que no movían un dedito y que estaban muy serenos y muy tranquilos. Si cambiaron para bien, bienvenido, pero algunos tuvieron una actitud. ¿Quién dijo que no está hablando de eso, Estela, cuando habla de la memoria? Lamentable, no asusten más a la gente. No se puede decodificar tanto el mensaje de la defensora número 1 de los derechos humanos de nuestro país. ¿Quién dijo que ella no está hablando de eso cuando habla de poner la memoria en los sobres que depositemos en las urnas? Está hablando de la memoria en general y está dando un mensaje de paz a los argentinos. Yo creo que Estela de Carlotto es demasiado grande como para partidizarse, porque acá hay cosas que solucionar, por ejemplo, todos los chicos robados y que todavía no saben su verdadera identidad. Y tenemos un gran método, que es el ADN. Ahora, el ADN debería ser obligatorio para mí, pero ¿quién va a administrar esos datos? Estela Carlotto podría haber sido, pero ahora es kirchnerista, entonces se partidiza. Ya hemos visto lo que sucedió con los hijos de la señora de Noble, que al final la acusaban
de apropiadora a tu mamá y la presidenta, y resulta que no pasó. Pero entonces quien se ocupe del siquiera dato pidieron genético no puede tener una opinión política tomada. La propuesta de hacer el análisis, vinieron miles de propuestas, hacer el análisis a toda nuestra generación, ¿no? A todos los que nacieron del 75 al 83, analicémoslo y bueno, es imposible. Estamos hablando de un universo de más de 4 millones de personas. Y tenés muertos. Y tienen que tener voluntad propia también, porque no se los puede obligar a someterse. Digamos, porque para que la justicia obligue, tiene que haber ciertos, pruebas que digan que ese joven puede ser hijo desaparecido. Pero digo, no podés obligar. ¿Cómo vas a obligar cómo te voy a obligar a vos, que vos sabés que sos hijo de tu mamá y de tu papá, a que te hagas un análisis genético para saber si sos Ahora, hijo? por alguna razón, las agrupaciones Sí. de derechos humanos, sobre todo las madres que son tan emblemáticas, han quedado también divididas, ¿no? A partir de este proceso político. Porque hoy la escuchábamos a Nora Cortiñas realmente muy preocupada o enojada, confrontando con la política de derechos humanos del gobierno de Cristina Kirchner. Y eso también es doloroso, porque la verdad que las madres de Plaza de Mayo, junto con las abuelas, nos representan o nos han representado en el mundo casi como una situación singular en América Latina y en el mundo respecto a la lucha por los derechos humanos. Pero lo que ha pasado en estos años con Eve Bonafini particularmente, con los negocios que terminó haciendo con Sergio Joclender y cómo ha ensuciado ese dinero y la corrupción, le los negocios los hizo Joclender, ¿no? Pero la sacralidad no digamos, Agustina, perdón, Carlos, los negocios cayeron en Joclender. El señor Joclender no cayó. ¿Vos realmente del cielo. crees, Paulo, que Eve Bonafini estaba al tanto de lo que estaba haciendo Sergio Joclender y que no lo corrió inmediatamente? Perdón, vos estás hablando de desaparición de personas y vas a un parricida y vos tomás responsabilidades. Las madres de Plaza de Mayo, con todo respeto, no están ni para construir viviendas, ni para manejar universidades. Es una fundación que se ocupa de los derechos de los más desprotegidos, Paulo. Sí. ¿Por qué no? Porque lo hicieron pésimo. Bueno, entonces cada uno a lo suyo. Justifiquemos el dinero. Cada uno a lo suyo. Y que las madres no se ocupen de los pobres. Perdón, voy a romper una lanza por Eve, a quien conozco hace muchos años, y se puede decir de Eve que sea una mujer vehemente, que pueda ser muy temperamental, tal vez en sus respuestas. Lo que no podemos decir es que sea una mujer que tenga intenciones de malversar fondos. No lo sabemos. Pudo haber sido una mujer muy sensible que creyó extender una mano a este señor que un parricida. No tiene vergüenza. Sí, pero le hicieron mucho daño. A quien lo he enfrentado un día en la calle. Le hicieron mucho daño porque usaron la Fundación Madre de Plaza de Mayo para evadir 148 millones de pesos. Y eso fue con Alejandra Bonafini y con Eve Bonafini. Sí. Y lo obligaron a sacarse una foto con Milani en la revista Madre de Plaza de Mayo. ¿Pero a vos y te eso parece que eso muy fue a triste. conciencia de Eve? Preguntale al secretario de Obras Públicas, José López, si no sabía a dónde estaban yendo los fondos. ¿A vos te parece que Eve Bonafini estuvo al tanto de que se malversara dinero? Justamente, le usaron la fundación, le usaron el nombre Madre de Plaza de Mayo, nada menos. Hay mucha gente que trabaja en la fundación de Eve, que ha trabajado, que ha llevado adelante los emprendimientos inmobiliarios, que ha puesto desde el cemento hasta cargar bolsas o ladrillos y demás, y que ha llevado adelante una obra maravillosa desde el punto Pero de no vista. entendés, no la estoy acusando a Eve. No, estoy está diciendo bien, algo digo, mucho porque esa peor. parte no se estoy menciona. diciendo, usaron el nombre de Eve Bonafini. Sí. Horrible. Pero hoy era la presidenta, Johnny. Silvia, sí. Yo creo que estamos confundiendo lo que significa la intensidad de charlar con total y absoluta libertad un golpe como el del 24 de marzo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner todos. No, pero hay que el explicar esfuerzo. todo, Dante. No, hablar del comandante jefe del ejército, de Eve. Pero eso es la dictadura también, ¿eh? Milani es la dictadura. No. Porque ¿sabes qué pasa, Canca? Perdón. Mirá, la historia argentina contemporánea nos marca con mucha más intensidad y mucha más fuerza en función de lo que todavía hoy existe en nuestra sociedad. Hay sectores todavía golpistas que están de acuerdo con lo que pasó el 24 de marzo. Es cierto. Y no son sectores menores. Concentran capital, concentran poder, tienen intervención política, están en la iglesia, están en partidos políticos. Lo que decía ¿Y eso te invalida es verdad. discutir que el jefe ¿Cómo del puede ejército ser que participó? hoy los convencionales que tuvieron en Gualeguaychú de la UCR no saquen una solicitada
marcando lo que significó el horror del 24 de marzo. Canca, te estás escapando, sos muy hábil, te estás escapando de hablar de hechos de corrupción, ¿Cómo? porque yo coincido con alguna mirada que puede ser exculpatoria de Eve de Bonafini, pero si vos lees Sueños Postergados, que es el libro que escribió Joe Klender para tratar de explicar el problema de la malversación de fondos, él de lo que habla es de una estructura de corrupción que estaba en el propio gobierno, en la Secretaría de Obras Públicas. Hay que debatir, pero no lo estamos debatiendo. Pero todo tiene una razón. Escuchamos de ser. a todos. Mira, a mí Aníbal Guevara, antes de que comenzara el programa, se me presentó. ¿Sabe lo que le dije? Y no miento, ¿no, Aníbal? Habla con absoluta libertad. Bueno. Y más bien, ¿qué sos para darle la libertad? ¿Sí o no? Pero Dante, ¿quién sos para darle libertad? Bueno, sería que no pudiera, Canca. Chicos, paren. Él se presentó y me dijo, soy hijo de ta. Digo, habla con absoluta Quiero escuchar al libertad maestro Isela, a ver, por favor. Sí. De verdad que quiero reivindicar de todo este periodo la participación activa de los artistas populares, no solo de Argentina, sino de este continente. Recordemos que en esta barbarie de estas bestias humanas que estuvieron al mando de la dictadura, e insisto con ya el aprendizaje de Pinochet, porque no podemos olvidar el contexto de nuestro continente, sino estamos puntualizando un hecho espantoso como fue la dictadura, pero también nuestra hermandad continental tiene mucho que ver. Pero vos te tuviste que ir Perdón. de países así. Quiero reivindicar a artistas populares. A ver, ¿como quién? Cantantes, músicos, actores, ¿Querés nombrar pintores. A Horacio Guarani, el más jetón de nuestro núcleo, le volaron la casa. Tienen el poto Horacio todavía esquirlas de granadas que le tiraron al cuerpo. A la hija de Carlos Alonso, el gran pintor que vive ahora en Unquillo, la desaparecieron. A la hermanita de Víctor Heredia también, y no es casual. Y así tantos actores y cantores, etcétera. A ese silencio, a ese olvido, tengamos que sentir algunas culpas. En 1977, en pleno mundial del fútbol de la Argentina, 78. Yo fui levantado por 4 monos en la terminal de ómnibus de Paraná, Entre Ríos, y tuve 48 horas desaparecido. Gracias a la movilidad de mucha gente, estoy hablando en este momento acá. Y hay muchas cosas que se han olvidado. Me parece fantástico la expresión de todos nosotros de este día. Este día es emblemático. Estas bestias humanas han desaparecido, pero la idea de ellos persiste. No solamente en nuestro país, en el continente. Ahora, recién nombramos la memoria el mundial, ¿no? Debe ser muy completa, muy global. Sí. Mundial del año 78. 78. Sí, el Mundial del 78. Bueno, en el 78 el consenso de la dictadura era muy importante en el 78. Afortunadamente no existían las encuestadoras, así no tendríamos ahora la vergüenza de repasar esos números. Pero era así. Y había una locura colectiva, estaban estos asesinos, Montoneros creía que podía volver, luego hizo una contraofensiva desastrosa, mandó un montón de gente a la muerte, pero pensaban ellos que iban a volver, es decir, vuelvo a lo de la democracia y los derechos humanos es un invento reciente para nosotros, es del 83, antes nadie daba 2 pesos por la democracia, unos porque eran de derecha y otros porque eran de izquierda. En el 78 me acuerdo que ya en el exterior se conocía, se hablaba de los desaparecidos, ya habían 2 diarios empezado a hablar de las locas de Plaza de Mayo, recién se empezaba a hablar de las locas. ¿Por qué las llamaban locas? Porque era la forma de totalmente desautorizar lo que pedían. Esas son locas, se están pidiendo por gente que no desapareció. Eso es lo que se decía en ese momento. Entonces empezó toda una campaña motorizada por el gobierno militar, que era los argentinos somos derechos humanos. Y yo recuerdo perfectamente que no era que los militares ponían las banderas, se ponían stickers en los locales. La gente se enojaba en los autos, la gente se enojaba si vos mencionabas, no, mirá, yo leí que está pasando. Eso fue después de la visita de la Comisión Interamericana. En ese momento, previo al Mundial, viene la visita de la Comisión. Y ahí fue cuando comienzan los vuelos de la muerte. Pero pasa eso también porque el golpe actuó en silencio. Si la gente se enteraba que estaban torturando, violando mujeres, robando bebés, yo te estoy no iban a poner cartelitos, somos todos derechos humanos. Yo te estoy contando que de alguna manera también hubo un aparato
hubo un aparato muy fuerte. Lo que estoy es relatando, no estoy adjetivando ni nada más, estoy contando lo que viví. Yo era joven, era muy joven, me acuerdo muy bien que te bajaban del colectivo porque eras joven y porque estudiabas en la facultad y no sabías si volvías. Pero ahí te das cuenta de lo que... Entonces, yo te estoy relatando lo que viví. Y me acuerdo que yo discutía, porque era joven, no, pero están pasando cosas, y el almacenero del barrio, todo, y la gente se enojaba. No es verdad, los argentinos somos derechos humanos, ¿cómo van a decir que se hacen esas cosas? Y cuando cae el gobierno militar, gracias a que fallaron con la invasión de Malvinas, en el gobierno de Alfonsín empezaron a aparecer todas estas cosas, que había campo de concentración, que se torturaba, que había desaparecido, pero empezaba a aparecer en la televisión. Perdón, un minuto, porque quiero volver a Aníbal Guevara, que fue un testimonio fuera de lo común, ¿no? Yo no estoy acostumbrado por lo menos a ver a familiares de militares que den la cara y que reclamen por lo que creen que ellos que es justo. Aníbal, ¿qué sacas de lo que se ha dicho esta noche? Porque obviamente que se señalan a los militares directamente como asesinos, ¿no? Bueno, eso no es de esta noche, es de siempre. Y tiene que ver con cómo se hicieron las cosas y lo mal que se hicieron. Yo creo, y voy a tomar un poco las palabras de mi tocayo Aníbal, que es hora de no politizar y de buscar más herramientas, porque acá con la persecución, y esto voy a hablar desde la experiencia personal, para nosotros es indiscriminada y es absolutamente desmesurada y se condena a cabos de la policía como si fuesen generales en el juicio de las juntas o de esa misma manera. Se obtura la reflexión, se obtura la posibilidad de verdad. No tenemos más testimonios distintos a los que hubo en el juicio de las juntas o hubo en la CONADEP después de más de 10 años de juicio. Yo creo que es hora de hacerse preguntas. Hay que ver si no hay que buscar otras herramientas. Yo imagino que habrá gente dudando de su identidad que quiere a sus padres adoptivos y quizás hay que buscar alguna herramienta. Yo no la sé. Bueno, a sus padres, a sus apropiadores. Expropiadores. A ver, no, pero me robaron. Bueno, perdón, Guido Carlotto tiene una muy buena relación. Es un acto de amor, la apropiación nos arrancan de la panza de nuestra madre, y nos entregan una familia y nos inventan una historia. No hay amor ahí, no hay amor. Desacuerdo. Por favor, no hay amor, no nos confundamos. No, yo no quiero confundir, tampoco creo que lo que vos sentís sea lo que siente todo el mundo. Yo me imagino que si hay algunos que todavía no se acercaron, no quiero creer que no dudan, pero por ahí, de hecho, Guido Carlotto habla con mucho amor de sus padres y no los considera apropiadoras. Él siente amor. Y por eso digo, por ahí es amor, porque estábamos engañados. Ahora, lo que hicieron ellos, sabiendo la verdad, eso no se puede llamar amor. Está bien, pero porque están mintiendo. En ese caso puntual, está sabiendo dónde viene. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Los apropiadores son apropiadores. Pero nosotros, cada nieto puede elegir querer a quien quiera. ¿Vos creés que desde el otro lado? ¿Crees que los padres de Guido, los apropiadores de Guido, no tienen ningún sentimiento de amor para con él? ¿Que no es recíproco? Todos los casos son diferentes. Bueno, a eso me refiero. Quizás haya que buscar más herramientas. Igual queda claro, Horacio. Queda claro, sí, por favor. Me refiero que hay que buscar más herramientas, que hay que buscar la verdad posible, que seguramente haya... La verdad posible, que seguramente hay haya... Más testimonios, haya entre todos, seguramente entre los imputados, que si no se sintieran la espada de Damocles en la cabeza, que si dicen cualquier cosa, quedan condenados irremediablemente. ¿Todo lo que vio? Mi viejo declaró antes, no declaró en el juicio y quiere declarar, y de hecho está trabajando con un grupo de personas para hablar y para extender todo lo que se puede seguir. Porque yo te cuento y le cuento a la gente que hace unos años se implementó un sistema nuevo, aunque no existe la figura de testigo protegido, para que ex conscriptos que hicieron la colimba durante la dictadura militar dieran su testimonio de lo que vieron. De esos 300 y tantos testimonios apareció uno que dio la punta del ovillo para seguir la desaparición de mi madre, que está hilada en una serie de desapariciones junto con la hermana de Víctor Heredia. Hoy tuve la posibilidad de conversar justamente con Víctor Heredia, y se está llevando adelante una causa muy grande en el juzgado de Rafecas, que tiene mucho laburo también por estos tiempos, pero le exigimos que movilice esa causa, que el año pasado debió ya tener la etapa de las indagatorias. Yo tengo una lista de 40 personas
que seguramente esas 40, muchos de ellos fueron quienes entraron a mi casa, que fueron 30 y tantos, o lo que recuerde yo de esa época. Entonces me parece que es muy positivo que se lleve adelante. Ahora no se tiene que estancar, es lo único que pido. Para que nos quedó pendiente ver parte de un testimonio, un documento histórico. Digo histórico porque está señalado como uno de los grandes genocidas de la historia de la República Argentina. Videla, entrevistado por Seferiano Reato. Acá vemos algunas imágenes. ¿Podemos ver parte del material? ¿Esto fue en el año? Es un enero del 2012. Enero del 2012. Es con un celular. Muy preocupado yo porque atrás estaba la puerta y los guardias entraban a cada rato. A ver. Eso se me sale mucho el foco. El foco. A ver, vemos parte del material. A ver, dale. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Esto es una cosa que está en la sociedad, está instalada en la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar cuanto antes, como podamos. Y es difícil. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Bueno, esto es parte de la entrevista. Monstruo. Es un monstruo. No, yo creo que obviamente ese es el argumento de él. A mí lo que más me interesaba era el tema de que reconociera esto del plan sistemático, que lo reconoció. El tema de que explicara el tema de los desaparecidos. Es muy difícil imaginar lo que es una dictadura. Ustedes hablan de los diarios de esa época, pero una dictadura es eso. Los diarios apoyan porque la gente apoya. Y eso, pará, ¿cómo no? Están así. Vos no te podés. Los diarios apoyaban porque la gente apoyaba la dictadura. César, la mayor parte de la sociedad estaba de acuerdo con el golpe. A ver, ¿dónde están los instrumentos? Que ciertos sectores estaban de acuerdo, sí. Los diarios, en este caso los diarios. ¿Dónde está la constatación? Pero en este caso los diarios fueron cómplices. Videla vuelve a decir otra barbaridad, que es lo de la guerra. Claro, la guerra es una barbaridad lo que está diciendo, y te voy a decir por qué. Porque una cosa es la guerra con uniformes, protocolos, etcétera, etcétera, y hay algo que yo siempre mencioné en el juicio a las juntas. El general Dalla Chiesa, que lo mata la mafia en Italia, ¿sí? Luego, cuando a Aldo Moro, un político demócrata cristiano, lo secuestran las brigadas rojas o brigadas rosas, él va, obviamente que había un sistema segmentado de la guerrilla, van al general Dalla Chiesa y le dicen, tenemos una célula, si torturamos, conseguimos liberarlo a Aldo Moro. ¿Y sabes qué dijo Dalla Chiesa? Italia se puede dar el lujo de perderlo a Aldo Moro, pero no de instalar la tortura como un método de confesión. Vemos otra parte, y después la seguimos debatiendo. Vemos la segunda parte, un minuto. Mira. Aceptamos ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. Sí, señor, que se de Dios. Yo soy el primero en reconocer, y dictando, aparte que hablo de los demás datos. En ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, llevémonos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia, el señor tiene, y un policía, un militar, lo que fuera, que en un acto así de caridad va y lo entrega. Es un delito.
un delito. Otro que toma al chico y dice, yo a la familia tal que anda buscando y la justicia no le entrega en la adopción del chico, se lo voy a vender y le voy a cobrar por él. Y seguramente que voy. Estoy dando hipótesis, no me consta. Todo eso es posible que lo ocurriera, pero no respondía a un plan sistemático. Y ahí entonces sí hay la responsabilidad oficial del gobierno. El gobierno no ordenó que se hiciera eso. Es más, previendo que eso ocurriera, dio órdenes para encaminar la restitución del menor que quedaba de familia. Bueno, las maternidades clandestinas no dicen eso. A mí me gustaría dejar en claro esto. El pueblo argentino tiene una larga lucha e historia, no solo de resistencia, sino también de defensa de libertad y soberanía. Decir hoy gratuitamente que el pueblo argentino avaló, aunque no había estadística, la dictadura militar, me parece que nos equivocamos. Total. Seamos cuidadosos con esto, porque si hoy estamos parados donde estamos parados y hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo, es porque hubo una resistencia y una lucha, y bienvenido sea. En este pueblo una cosa es Evita, el Che Guevara, otra cosa es Perón y otra cosa son estos dictadores que nadie quiere nombrar y los repudiamos. Entonces, tranquilo con estas expresiones. Pero no abonemos a la idea que vale todo. No vale todo. El 24 de marzo no del 76 no hubo ni una marcha contra el golpe. Por eso hubo 30.000 detenidos desaparecidos. Sí, esa idea. No hubo ninguna marcha contra el golpe. Perdón, volvamos al 24. No había una marcha contra el golpe. Pero perdón. No había ninguna. El terror que era un golpe, no se podía hacer marcha, ¿no? Santiago, yo el 23 de marzo de 1976 estuve en la Plaza de Mayo con un amigo llamado Leonardo Giannini. Te puedo asegurar que no había más de 500 personas. Por eso es verdad eso. Eso es verdad. Si no se entiende cómo fue. Disculpame, estuvimos hasta la 1 de la mañana porque había una reunión de sindicalistas, políticos, etcétera, con los militares para ver si se paraba el golpe que ya estaba en el secretario general de la CGT se fue a Montevideo. Cuando lo entrevistaron le dijeron a las 12 de la noche aproximadamente bajaron diciendo que estaba todo arreglado. Nos fuimos a nuestra casa y a las 6 de la mañana mi vieja me levanta con el primer comunicado de los militares. O sea que éramos no más de 500 personas en la plaza. Seguramente. ¿Sabes qué, Santiago? Este reportaje, perdóname, a Videla, es importante en lo periodístico, Seferino, porque nos permite, antes de que se muera, saber que era un verdadero claro, era lo que era. Exactamente, ya se murió, pero digo, sirve como para tener como testimonio, ¿no? Se murió. Por eso, antes que se muera, sirvió de testimonio para dejarlo confirmado en una grabación. Sí. Digo, pero a mí me parece que, porque que hable Seferino de Videla o de los militares es como que venga del CEL a hablar de la asignación universal por hijo. Digo, vos le hiciste la nota a Videla porque te sentís cómodo con Videla y Videla se siente cómodo con vos. Porque relativizás el error, Seferino, permanentemente con tu cinismo, con la forma así que tenés de sonreír. Porque dijiste, por ejemplo, que 30.000 desaparecidos no hubo. Decíselo a los compañeros que no hubo 30.000, que son 7.000. Y permanentemente te sentís cómodo con personajes como Videla. Y te lo digo en la cara porque no te lo voy a decir solamente por Twitter, porque apoyás a tipos como estos y pensás de esa forma. Y leer tus notas me da vergüenza. Simplemente te quería decir. Según el anexo 2 del Nunca Más de 2006, producido por Néstor Kirchner. Pará un poquito, que esto es cierto. Hay 6.415 desaparecidos. Según este gobierno, los 30.000 es una cifra inventada durante el exilio, que ahora es una cifras bandera, inventadas, que las organizaciones de derechos humanos son como las ONG truchas. Viví permanentemente 30.000 no hubo. Sos una vergüenza, es una cosa así. Pero ¿por qué mentir? A ver. ¿Pero qué tiene que ver los números de desaparecidos? Quiero decir algo de lo que dijo Seferino. ¿Puedo decirlo? Lo que dice Seferino, que cierta parte de la sociedad apoyaba la llegada de un golpe. Mucho. La destitución de Isabel. Perdón, yo creo que eso estaba retroalimentado primero porque ya estaba operando la AAA y la derecha extrema. Hubo desaparecidos en el 75. Creando unas desapariciones y demás. Y además, la complicidad de la que nadie se horroriza hoy en día, del grupo Clarín y el grupo La Nación, esa complicidad que ahora nos pasa por delante de la vista y ninguno repara, ninguno sanciona moralmente a estos grupos, ninguno los señala o se preocupa en señalar,
ni siquiera nos escandalizamos. Pero Camilo, el gobierno no fue socio en un momento del Grupo Clarín. ¿Perdón, cómo? El gobierno no fue socio del Grupo Clarín en su momento. Me parece que para enfrentarlo debió crear poder para poder enfrentarlo. Esperen porque tenemos que levantar a los compañeros de atrás. Va a cantar Isela para cerrar este programa. De alguna manera hay que cerrarlo. No voy a cantar. Perdón, recién una charla fuerte entre ellos. Tejada Gómez decía, como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda porque el distraído se pasa a la derecha. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Siempre es un lujo tenerte. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Acá tenemos a tu compañera Bodart y a Vilma, que está por ahí también. Sí, ya cierra el maestro Isela. Antes de eso, novedad mundial contra piojos y liendres. Llegó Zona Libre, la única loción para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un compuesto que actúa física y no químicamente, no ataca a los piojos, sino que simplemente los ahoga y los elimina rápidamente en una sola aplicación. Mirá. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápido, estos chicos no sufren. Zona Libre seguro y 100% efectivo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y desde ahora también encontrás Zona Libre en todas las farmacias del Uruguay. Ay, qué tema áspero, y yo me quedo acá con la cara de Horacio y pienso un poco en su historia y pienso lo fuerte que debe ser para una persona que le digan un día, mira, estos que eran tu papá y tu mamá no son tu papá ni tu mamá, son otras personas, y pasan a ser, desde tus seres más queridos, prácticamente a ser casi extraños, ¿no? Después lo que contaba Irma, de que un día el padre de su hija desaparece, escuchando a Aníbal también, su padre militar, pero él por lo menos sabe dónde está su padre y puede ir a ver a su padre y puede hablar con su padre, cosa que muchos no pudieron. Camilo García nunca más pudo ver a su mamá, y creo que esa es una deuda de todos los argentinos, ¿no? Saber la verdad. Esto no es ni conveniencia, ni es partido político, ni es campaña de nadie. Saber la verdad. Yo creo que a raíz de o a través de la verdad se empieza a construir. Y hay que ser muy respetuoso. Por ello trato de calmar siempre las aguas y de escuchar verdaderamente a los que han pasado por historias tremendas de vida. Gracias por estar acá con nosotros. Maestro Isela, para cerrar, 23:30, sigan con Animales Sueltos. Mañana pegados a Zapping, seguimos todas las voces, todas. Adelante, maestro, gracias. Yo me olvido del olvido y es por eso que recuerdo no solo lo adolecido, sino lo que no me acuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y mirarse las heridas, sangre adentro y sangre afuera? El impune, el asesino, cuenta con que me descuenta y no sabe que al olvido lo culpan los que recuerdan. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido. No me maten otra vez, dijo el desaparecido, no sea que por no estar yo sea el aborrecido. No me maten otra vez, dijo el desaparecido. El impune, el asesino, cuenta con que me descuenta y no sabe que al olvido lo culpan los que recuerdan. El desaparecido. Chicken.